titular de la Cátedra del Seminario de Investigación Política 2, hemos desarrollado esta monografía cuyo título es La Reforma Electoral, tema que fue elegido por el propio catedrático y ha caído en mi responsabilidad presentarla a todos ustedes y a quien ha encomendado el trabajo. Para ello, en primer término, quiero agradecer a mi compañero y amigo Óscar Julián García, que sin su colaboración hubiese sido casi imposible la elaboración de este trabajo. Igualmente, quiero reconocer la participación y colaboración de mi compañero y amigo Marcos Camas González, quien se ha ocupado de la encuadernación del presente trabajo de investigación bibliográfica. Y entonces, entrando en materia, hemos de decir que la reforma política aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 2013 y por la mayoría de las legislaturas locales en enero de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del presente año y contempla una enorme gama de instituciones y de temas de gran trascendencia para el Estado en su conjunto, para la Federación, para las entidades federativas, para el Distrito Federal y para los municipios. A través del Decreto de Reformas Constitucionales número 216, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones contenidas en los artículos 26, 28, 29, 35, 41, 54, 55, 59, 65, 69, 73, 74, 76, 78, 82, 83, 85, 89, 90, 91, 95, 99, 102, 107, 110, 111, 115, 116, 119 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de 21 artículos y la tranquilidad de esa demarcación estatal, el INE tiene la facultad de atraer ciertas facultades de las UPLs o puede además atraer totalmente la organización de los comicios locales. Y en ese caso, pues, estamos en cierta forma abordando al mismo tiempo las facultades de los organismos públicos locales, por lo que la diapositiva referente a ese rubro la habremos de saltar un poco más adelante. Tiene línea además ahora atribuciones en materia de iniciativa legislativa ciudadana, y es que mediante el decreto 203 de reformas constitucionales publicado el 9 de agosto del 2013, ya los ciudadanos pueden iniciar leyes. Esa cuestión no estaba antes del 9 de agosto de 2013. Y entonces el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue, y el 41 además, en su fracción cuarta, en lo que hace el artículo 35 en su fracción séptima y el 41 en su fracción cuarta, fueron modificados para darle entonces intervención al INE. Y los ciudadanos, en un número del 0.13% de la lista nominal, es decir, que firmen la iniciativa, puede esa iniciativa dársele entrada en la Cámara que corresponda, sea que la Cámara de origen sea la Cámara de Diputados, dependiendo de la iniciativa, o la Cámara de Senadores sea la Cámara de origen, porque como ya hemos estudiado, saben ustedes que hay una Cámara de origen y hay una Cámara revisora que debe de aprobar en sus términos o modificar o reformar el articulado del decreto de reformas a la Constitución o de cualquier ley que envíe la Cámara de origen. Además, el INE tiene ahora facultades para organizar las consultas populares, que es una figura de la participación ciudadana que no estaba contemplada en la Constitución y que también se le dio entrada
mediante el decreto de reformas constitucionales 203 del 9 de agosto de 2013 y que hizo que se reformara la fracción octava del artículo 35 de la Constitución Federal de la República. Y entonces, en este caso, ¿quiénes pueden iniciar, quiénes pueden pedir una consulta ciudadana? Puede el presidente de la República, puede además el 33% de los integrantes del Senado o de la Cámara de Diputados, y pueden además los ciudadanos si reúnen el 2% por lo menos de la lista nominal de electores. Son algo así como 600,000 de que hablaba Andrés Manuel López Obrador para consultar a la ciudadanía sobre la reforma energética. Hay también ajustes al modelo de comunicación política. Y es que aquí hay una disposición que se le quitan atribuciones al órgano administrativo electoral, o sea, al INE, porque el INE investigaba las infracciones a la ley electoral y al mismo tiempo sancionaba. Con la reforma constitucional, el INE solamente integra un expediente y puede además, como medida precautoria, suspender o cancelar definitivamente la propaganda política del infractor. Pero el expediente entonces le tiene que dar entrada, es decir, le da vista al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y este es el que establece entonces, es el que sanciona. Así, yo creo que se llega a una normalidad en el sentido de que un órgano administrativo no puede imponer sanciones que a veces tienen connotaciones de carácter penal. Y entonces, en ese sentido, se ha actualizado también la participación de la FEPADE, porque la configuración de los delitos electorales no estaba completa. Ahora sí se ha completado, y además ya se han tipificado pues cuáles son los delitos en los que puede incurrir. Que fue anulada la elección, pero sin embargo él pudo participar en la siguiente. Se nombra un gobernador sustituto o interino, y entonces él vuelve a ser candidato y cómodamente gana la elección, aunque le hayan anulado la anterior, y hayan habido causales suficientes pues para que ya no participara, pero no había la disposición legal para hacerlo, por lo que fue gobernador por 5 años. Ya he referido que se reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero no ahondaremos en el contenido de estas reformas, porque se trata de una ley secundaria, y recordemos que el tema primordial, principal de este trabajo es el de la reforma a nivel constitucional. Y las dos, porque las funciones o facultades de los organismos públicos locales en materia electoral son muy similares a los que he referido con respecto al INE, pero está subordinado al Instituto Nacional Electoral en todo y por todo. Tal es así que la máxima autoridad de dirección en los estatutos y comisiones estatales electorales pues es el Consejo General, pero este Consejo General está integrado por un consejero presidente y por 6 consejeros electorales. Sin embargo, a diferencia de la elección, del formato de elección, en el caso del INE, en el caso de los organismos públicos locales en materia electoral, la designación de ese órgano superior de dirección es facultad del INE. No lo elige ni la Cámara de Diputados locales, ni los partidos políticos locales, sino que es el propio INE quien designa al Consejo Directivo de las comisiones e institutos electorales locales. Inmediatamente entonces pasaremos a la justicia electoral, que en parte ya le he referido, es decir, se modifica pues el hecho de que se le quitan facultades al INE para pasárselas al TRIFE, al que se llamó el TRIFE en algún momento, ahorita por sus siglas debe ser Tribunal
electoral del Poder Judicial de la Federación. Las primeras letras de ese nombre. Y entonces hay un procedimiento especial sancionador en donde ya dijimos que el INE investiga, le da vista o turna el expediente pues al triple, al que era el triple, el cual le da entrada, estudia la situación, resuelve y sanciona en consecuencia. Las nuevas causales de nulidad de elecciones que mencionaba yo son 3. Si se excede el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado, hay una infracción al artículo 41, sanción sexta. Si se compra cobertura informativa o tiempo en radio y televisión fuera de los impuestos en la ley, ya vamos a estudiar esa parte un poco más adelante, o si se reciben o utilizan recursos de procedencia ilícita o dinero del erario público. Los partidos políticos. Hay una disposición constitucional para emitir o promulgar una nueva ley general de partidos políticos. Esa ley de partidos políticos no existía. Ahora esa ley contiene los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden a los partidos políticos. Y en ese sentido, ahí se dan disposiciones sobre las normas, plazos y requisitos para el registro legal de los partidos, que en la legislación anterior ascendía al 2%, a un 2%, para conservar el registro tenía que tener un 2% en la elección inmediatamente anterior, ahora ha ascendido un 1% y es el 3% que deben de tener. Y ellos no deben, los partidos políticos de nuevo registro no pueden validarse en la primera elección, tienen que participar independientemente. Sin embargo, hay nuevas disposiciones con respecto a las coaliciones. Hay 3 tipos de coaliciones. Hay una coalición simple, que es una coalición total, que entonces ahí los partidos políticos tienen que compartir todas las candidaturas y bajo una misma plataforma electoral. Hay una coalición parcial en donde solamente el 50% de los candidatos están coaligados, el otro 50% de los partidos coaligados solamente están con un solo partido. Y hay una última coalición, que es una coalición simple, en donde solamente el 25% de los candidatos son los que están coaligados. También hubo una reforma en los partidos políticos con respecto a la equidad de género en las candidaturas. Entonces aquí se establece la paridad de género, que es que el 50% de las candidaturas deben de recaer en mujeres y el 50% en hombres, pero solamente candidaturas a legisladores federales y locales. No se entiende por qué no esa paridad también se dio para cargos como lo que los ayuntamientos. Solamente para diputados locales y federales es la paridad de género. Se aumenta el umbral para conservar el registro, ya habíamos dicho, y para acceder a diputados por representación proporcional. Los partidos nuevos deben de obtener por lo menos el 3% de los votos para poder participar en la repartición de las diputaciones plurinominales. Si no tienen ese 3%, ya no tendrán solamente los diputados que hayan obtenido en la elección directa. Hay una nueva disposición con respecto a las calumnias a las personas, y es sancionado que un partido político o un candidato calumnie a las personas, pero que quitó la disposición de hablar mal acerca de las instituciones de los propios partidos políticos. Es decir, ahora sí se puede despotricar o decir en contra de un partido político, de denotar a una institución y no hay una sanción. Sin embargo, si se denota a un candidato, entonces sí habrá una sanción. También puede haber intervención del INE en los procesos internos de los partidos políticos para elegir a sus dirigencias. Y esto es un contrasentido con respecto
respecto a la propia reforma democrática, porque si estamos en un sistema democrático que se basa en los partidos, pues no es posible que haya intromisión de un instituto de gobierno, de un instituto autónomo, por muy autónomo que sea, en los asuntos internos de los partidos. Pero resulta que los partidos políticos en muchas ocasiones no se ponen de acuerdo para elegir a sus dirigencias, y en ese caso podrán pedir la intervención del INE para organizar las elecciones internas de los partidos. Con respecto a los candidatos independientes, la misma reforma, el mismo decreto de reforma constitucional número 213, el 9 de agosto de 2013, dispone que los ciudadanos pueden ser electos para cualquier cargo de elección popular. Y entonces, a partir de 2015 tendremos candidatos independientes. Estos candidatos independientes tendrán que ajustarse a las disposiciones dictadas en la ley para los partidos políticos, y entonces tendrán también acceso a las prerrogativas, están limitadas por cierto, tendrán acceso a los medios de comunicación social y muy limitada su participación por cierto, ya hablaremos de los tiempos de radio y televisión, pero ya hay la aprobación de las candidaturas ciudadanas, de las candidaturas de personas sin tener afiliación a un partido político. Antes, para poder contender por un cargo de elección popular, habría de ser ciudadano, de ser postulado por un partido político, y ya saben ustedes cómo se las gastan los partidos políticos para designar a sus candidatos. Y entonces, ahora se abre esa posibilidad y el acceso a los dineros públicos para hacer pre-campaña y campaña, y si la suerte es buena, pues podrá alguien, algún candidato independiente, acceder a un cargo de elección popular. Tenemos además la reelección de legisladores y de ayuntamientos. Esta es una cuestión que desde 1933, con el objeto de centralizar la política y además de limitar a los caciques regionales, se dispuso además como una constitución, no importando el cargo que desempeñe. Y en el tiempo de las precampañas y las campañas electorales, el Instituto Nacional Electoral dispondrá de 48 minutos en cada una de las emisoras de radio y de los canales de televisión, 48 minutos al día que irán de las 6 de la mañana a las 12 de la noche. Y entonces, en las precampañas y en las campañas, esos 48 minutos se distribuirán entre los partidos políticos que estén contendiendo, incluyendo a los candidatos independientes. Pero en el lapso que dura, que hay entre la precampaña y la campaña, esos 48 minutos serán utilizados por el INE directamente para propaganda, es decir, para motivar el voto de los ciudadanos y para promover, en todo caso, con mensajes genéricos de los partidos políticos sin mencionar a candidatos. Me dieron 20 minutos. Bueno, entonces, con esto quiero concluir mi participación en esta monografía. No estaba lo suficientemente preparado por motivos de tiempo. Pero a manera de conclusión, he de decir algo que a lo mejor a algunos incomoda, digo, por aquello de las simpatías y preferencias hacia determinada corriente de pensamiento político, pero me parece que las iniciativas de reforma a la Constitución Federal de la República en materia político-electoral, en materia educativa, en materia de telecomunicaciones, en materia fiscal y en materia energética, son iniciativas de reforma que están modificando el escenario político nacional, que están proyectadas para cambiar el derrotero de nuestro país, para transformar la realidad en la que tantos años hemos vivido y que probablemente la generación a la que pertenezco ya no verá los frutos de esas reformas estructurales. Sin embargo, hay un compromiso de las nuevas generaciones por hacer de este país siempre un país
mejor, más próspero, más equitativo, para que sus hijos y los hijos de sus hijos gocen según su dirección de la Procuraduría General de la República y de las Procuradurías Estatales respectivamente. También hubieron reformas en lo que hace al Poder Ejecutivo, y es que se cambia de fecha la toma de posesión y del informe presidencial. También se hacen reformas respecto a la posibilidad de conformar gobiernos de coalición y de restringir y hasta suspender garantías, y además también se dieron nuevas facultades al representante jurídico de la Presidencia de la República. También se tocó al Poder Legislativo y se dieron nuevas facultades y periodos de sesiones al Congreso de la Unión, a la Cámara de Senadores y Diputados, y además se derogó una atribución de la Comisión Permanente de las Cámaras. También hubieron reformas que tocaron al Sistema Nacional de Planeación y de Evaluación a la política social. En el presente trabajo monográfico compilatorio abordamos las reformas que se refieren a las instituciones y procedimientos electorales. Estas reformas abarcan 11 temas principales, que son el Sistema Nacional Electoral, el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales en materia electoral, que también incluye la justicia electoral, los partidos políticos, las candidaturas independientes, la conformación o integración de los congresos locales y de las asambleas legislativas del Distrito Federal, y también la propaganda gubernamental y los delitos electorales. Uno a uno iremos desglosando cada uno de estos temas y comenzaremos por decir que como un viejo reclamo de dos partidos políticos, el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, se crea un sistema nacional para la organización de todas las elecciones en México, tanto las elecciones federales como estatales y municipales. ¿Cómo se hace esto? Pues a través de la coordinación del Instituto Nacional Electoral, que viene a sustituir en sus atribuciones y facultades al Instituto Federal Electoral, además de dejar otras facultades en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y esa coordinación es con los organismos públicos locales, como se les llama ahora genéricamente a las comisiones e institutos electorales estatales. El Instituto Nacional Electoral, de la misma forma que se establecía para el IFE, es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración intervienen el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos y los ciudadanos. Se mantienen para el INE los principios rectores de la función electoral, que sabemos que son el principio de certeza, de legalidad, de independencia, de imparcialidad y de objetividad. Y además se agrega el principio de la máxima publicidad, acorde con lo que dispone el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el derecho fundamental de transparencia y acceso a la información pública, en la que la materia política electoral no podría ser de otra manera. El INE, al igual que era el IFE, es autoridad en materia electoral, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño. Cuenta con una estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General del INE es el órgano superior de dirección de este instituto y se integra por un consejero presidente y por 10 consejeros electorales, y concurren con voto, pero no con voto, los consejeros del Congreso de la Unión, a razón por cada uno por cada grupo parlamentario representado en ambas cámaras del Congreso. También concurren con voz, pero sin voto, los representantes de los partidos políticos, uno por cada partido político con registro nacional, y además el secretario ejecutivo del INE, que también funge como el secretario del propio Consejo General. Se mantiene la disposición de que los órganos técnicos y ejecutivos deben de contar con el personal calificado necesario para el desempeño de sus atribuciones. De igual forma, la figura de la Contraloría General con las facultades de fiscalizar los ingresos y los egresos del INE. También
prorrogables para designar a los 11 consejeros, es decir, los 10 consejeros electorales y el consejero presidente. Para esto, en un principio se integra un consejo técnico. Ese consejo técnico emite una lista de 5 candidatos por cada una de las vacantes y la entrega a la Junta de Coordinación Política, la cual tiene un plazo perentorio para pasar al Pleno de la Cámara de Diputados la lista ya depurada de los candidatos a ocupar los cargos. Si se cumplen los plazos establecidos por la ley y no se logra un acuerdo, la Junta de Coordinación Política no logra establecer los acuerdos dentro de la Cámara y no se nombran a las personas a ocupar los cargos vacantes, entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en primer término, la propia Junta de Coordinación Política, por un método de insaculación, puede elegir a los candidatos. Pero si no se llega a acuerdo, entonces se faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que con el mismo método insaculatorio elija a las personas que van a ocupar los cargos vacantes. Quiere decir que todo el tiempo no es necesario que los 5 personajes que aparecen en la lista del Consejo Técnico deben de pasar a la Junta de Coordinación Política, tiene que estar integrada por expertos a propuestas de instituciones públicas de educación superior. Y entonces tiene que ser personas que pueden cumplir principios ante la sociedad. El titular de la Contraloría General es designado por las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, pero esa propuesta del Consejo General del INE siempre te va a dejar en silencio para poder concentrarme en lo que ya hemos perdido esa parte. Pero vamos a entrar entonces a las competencias constitucionales del INE. El INE tiene competencias constitucionales relacionadas con los organismos públicos locales, es decir, con los institutos y comisiones electorales de los estados. Y en ese caso, tiene facultades en los procesos electorales federales y locales. ¿En qué rubro? En la capacitación electoral, en la geografía electoral, es decir, la división del territorio nacional en distritos y en secciones electorales. También tiene la responsabilidad de integrar, mantener vigente, depurar el padrón electoral y la lista nominal. También designa la utilización de las tarjetas electorales y designa a los funcionarios de las mesas de casillas, de las mesas directivas de las casillas. Fija el Instituto Nacional Electoral los lineamientos, los reglamentos y las disposiciones en general. No se van a callar en este momento. Cierra ahí. Las reglas, los lineamientos generales, los formatos en materia de resultados preliminares, de encuestas y sorteos de opinión, la observación electoral, los conteos rápidos y la impresión de documentos electorales. Además, le corresponde también la fiscalización de los ingresos y de los egresos de los partidos políticos de los candidatos. Le corresponde además algo que siempre dicen al final de cualquier artículo, las demás que determine la ley. Y esto es en referencia a que hay una ley secundaria. Esta monografía conciliatoria solo aborda el tema de la reforma a nivel constitucional. Por eso habrán detalles aquí que no llegarán a ustedes, porque la monografía no comprende pues ya el periodo de promulgación de la ley electoral, de la ley secundaria que se produjo a finales del mes de abril del presente año.
Para efecto de los procesos electorales federales, las facultades del INE serán los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos, es decir, el acceso al dinero que tienen los partidos políticos, las cantidades que les corresponden, de acuerdo con la votación inmediata anterior que hayan obtenido de la votación válida, ya después de que fue calificada, la preparación de la jornada electoral, la impresión de los documentos y la producción de material electoral, los escrutinios y cómputos en los términos que señala la ley, la declaración de validez y la organización de las elecciones de senadores y diputados, el cómputo de la elección del presidente de la República y además las que determine la ley. Y fíjense ustedes, aquí viene lo interesante. El INE asume